Bueno, buen día de nuevo. Entonces, como les dije en el video anterior, ahora vamos a hacer la parte práctica de los modelos Probit y de los modelos Logit. Entonces, queremos trabajar con esta base de datos. Es una base de datos que se llama base clase, esto que se les va a enviar a sus correos o va a estar subida en la plataforma Sakai. Es una base de datos que, digamos, inicialmente se trabajó o se recolectó con el objetivo de determinar si el hecho de que una mujer fumara tenía efectos. Fumara era con la variable SIDS, ¿de acuerdo? Si el número de cigarrillos diarios que se fumaba una mujer en estado de gestación o en estado de embarazo influía o no sobre el peso, que era esta variable, el peso al nacer del niño. ¿Listo? Aquí la vamos a usar con otro fin. Aquí la vamos a usar con el objetivo de determinar la probabilidad de si una mujer fuma o no fuma. ¿Listo? Entonces tenemos una base de datos para 1388 observaciones. Tenemos variables como ingreso familiar medido por cada $1000, precio de los cigarrillos, en fin. Bueno, estas variables no las vamos a usar mucho. ¿Listo? Educación del padre, educación de la madre, ¿no? De la mamá, ¿no? Si es un niño o una niña, o sea, si el niño que nace, si tiene un hijo, en pocas palabras, un hijo hombre o mujer, si es negro, si es blanco, ¿de acuerdo? Y en fin, ¿no? Algunas variables y demás. Entonces, nuestra variable de nuevo de interés, nuestra variable de interés será SIDS, ¿no? Es una variable que me dice que hay 1176 mujeres que no fuman y el resto que sí fuman, pero ya esta variable la hemos transformado en fuma, ¿cierto? Ya esta variable la hemos transformado en binarias, en donde tenemos 0, o sea, no fuman, 1176 que coincide con este de acá, ¿de acuerdo? Y fuman 212. Ojo con esta distribución, ¿no? Esta distribución está un poco desigual y eso al final puede afectarnos. Un temita que vamos a ver puntualmente puede afectarnos el porcentaje correctamente predicho de mi modelo. Entonces, ojo con esto, porque al final se va a sacar como una moraleja de los dos modelos que vamos a estimar. ¿Listo? Solo el 15,27% toma el valor de uno, es decir, solamente el 15% en la realidad, ¿no? Eh, ocurrió la probabilidad de éxito, ¿no? Que Y tome el valor de uno. Entonces vamos a empezar a estimar el modelo ProBiology. Entonces voy a copiar este comando de acá y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Yo les paso ese do file, pero pues la idea es que ustedes construyan su propio do file. Y simplemente para estimar un modelo ProBiology, simplemente cambiamos el comando rec por probi si es un probi o el comando rec por logi si es un logi. ¿Listo? Simplemente le vamos a decir, quiero calcular un probi de fuma. Fuma sabemos que es una variable binaria que toma dos valores, 1 y 0, con la educación de la madre, que está en función de la educación de la madre. Recordemos que esta si fuma es una mamá, ¿no? Es una mamá en gestación o una mamá cuyo niño recién nace. Está en función de la educación de la mamá, de si el niño es, de si ella es blanca o negro, ¿cierto? Ella es white, uno si es blanca, cero si es negra. Fami ingreso, que es el ingreso familiar medido en miles de dólares. La educación del padre, que podemos ponerle aquí pegadita la educación de la madre. Male, ese es el niño, ¿no? Si es hombre, si es mujer. SIGTAX, ¿no? Que SIGTAX creo que es si hay un impuesto en el estado, hay un impuesto al consumo de cigarrillos en el estado en donde vive, ¿cierto? El impuesto está medido en porcentaje. Y esta variable BW, que de verdad deberíamos sacarla, BWGHT, que es el peso del niño, que la verdad no creo que sea relevante acá, podemos sacarla, ¿cierto? Y tenemos este modelo, ¿de acuerdo?
queremos estimar un logit, simplemente cambiamos probit con logit. ¿Listo? Y esa es la forma como estimamos un modelo. Bueno, finalmente podemos estimar este modelo, ¿cierto? Bueno, dejemos la variable wg, gth, no pasa nada. Y sacando variables explicativas y demás, pues podemos estimar este modelo, ¿no? Logit en función de FUMA, Mover Edu, educación del padre no era significativa. White, FAMIC, el ingreso familiar, el impuesto al cigarrillo y el peso al nacer, ¿no? Entonces tenemos este modelo. Bueno, aquí hay un tema importante, bueno, que no es tan relevante, pero que no se los expliqué igual, que es este modelo. ¿Listo? Entonces, como tenemos variables categóricas dentro de mi modelo, como white, ¿cierto? Como male, uno es blanco, 0 es negro, uno es hombre, 0 es mujer. Yo puedo, cuando no tengo clara cuál es mi base, ¿no? Cuál es mi 0 y cuál es mi 1, yo puedo escribirle coma, base levels, ¿cierto? Y a las variables que son categóricas, precedirlas de una letra i punto o de i.white, i.male y le doy enter. ¿Listo? Entonces él me va a decir la base es 0, ¿cierto? Y ese es el valor de 1, la base es 0 y ese es el valor de 1. Es como para cuando yo no conozco la base, pero no es tan relevante, ¿de acuerdo? Volvemos a nuestro modelo. Modelo probit final, modelo logit final, modelo probit final, ¿cierto? Con estas variables. Aquí lo tenemos. Modelo logit. ¿Listo? Este es nuestro modelo. Modelo probit. Fíjense que cambia nomás el comando. Este es nuestro modelo. La idea es que pares el video, ¿no? Estimes el modelo y continúes, ¿no? Ahora, ¿qué podemos analizar de este modelo? ¿Qué pueden decirme de este modelo? Por ejemplo, vamos a hacer todo con Probit, ¿listo? Igual es muy parecido, Probit y Logi va a dar muy similar. El otro ejemplo lo hacemos todo con Logi, pero quiero decir que los comandos, la secuencia de comandos, el orden es similar, ¿de acuerdo? Es similar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos un total de 1387 observaciones. Este LR cuadrado es como un reemplazo de la prueba F, ¿cierto? Esta es la probabilidad, digamos que mi modelo globalmente significativo. Ese es el pseudo R cuadrado, ¿no? Que ya también vimos algo sobre eso en el modelo anterior, ¿no? Y es una especie como de qué tan diferente, qué tan significativo es mi modelo, ¿no? Es un 11,14%. Está bien. Estos son los coeficientes de siempre, el error estándar, ¿no? Z, la prueba T y los intervalos de confianza. Es un modelo común y corriente. Pero entonces, ¿cómo lo analizamos? ¿Qué podemos decir acá del parámetro MoverEdu, por ejemplo, que de hecho es significativo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Piensa un poco. Entonces, si estás pensando en analizar el parámetro, ¿cierto? Recuerda que ¿qué? Que no lo podemos analizar. Esto de este primer modelo de estimación de Probit o Logit, simplemente esta primera estimación me sirve para mirar ¿qué? Para mirar dos cosas, significancia estadística y para mirar el signo del parámetro, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no voy a mirar tamaño del parámetro, simplemente voy a analizar el signo del parámetro. Entonces, ¿qué puedo decir hasta ahora? Simplemente que la educación de la madre o que los años de educación de la madre se relacionan negativamente con la probabilidad de fumar. ¿Qué significa eso? Que a mayor educación de la madre, menor, signo negativo, es la probabilidad de fumar de, en este caso, la hija o la mujer. Lo mismo white. White es una variable que 1 blanco, 0 negro. ¿Qué me indica? Que los blancos, o que las blancas en este caso porque son mujeres, tienen que mayor probabilidad, porque el signo es positivo, de fumar que las mujeres. ¿Cuánto mayor? No lo sabemos, ¿cierto? Aún no lo sabemos. Aún no lo podemos determinar. Lo mismo, ¿no? A mayor ingreso familiar, menor es la probabilidad de fumar. A mayor, ojo con esto es un poco contradictorio, a mayor impuesto a los cigarrillos, mayor es la probabilidad de fumar. Es decir, que los impuestos no disminuyen la probabilidad. Y esto, a mayor peso del niño al nacer, ¿de acuerdo? Al mayor peso del niño al nacer, menor es la probabilidad
de que la madre fume. Por lo contrario, ¿no? Al menor peso del niño al nacer, mayor es la probabilidad de que la madre fume. Repito, eso es similar para un Probit o para un Logit. Hasta ahora, en esa primera estimación solamente puedo analizar el signo y la significancia estadística, nada más. Ahora vamos a estimar los efectos marginales, que si recuerdan bien en el video anterior pues hablamos de que los efectos marginales siempre se van a calcular con respecto a ¿qué? Al promedio, ¿no? Entonces, esta me estima por defecto los efectos marginales. ¿Qué es un efecto marginal? Pues un cambio unitario, ¿no? Con respecto al promedio. Entonces, hay varias formas de hallar el efecto marginal. Una recomendación es, siempre que vayan a calcular cualquier tipo de efecto marginal, sea con respecto a la media o con cualquiera de las variables que vamos a ver en adelante, siempre es importante que previamente estimen de nuevo el modelo, ¿de acuerdo? Para que Stata le entienda que usted quiere calcular ese efecto marginal sobre el modelo que estimó, sobre el último que estimó. Entonces siempre, por favor, siempre antes de estimen el modelo. En este caso van a volver a correr la línea del modelo Probit. Ahí ya se corrió. Y como les decía, hay varias formas de estimar el efecto marginal. ¿Listo? Una forma simple es poner MFX. ¿De acuerdo? Que es esta que está acá. Entonces voy a mi línea de comandos, de comandos y escribo MFX y él me va a estimar los efectos marginales de quién? De este último modelo que es un Probit. Estos son mis efectos marginales. ¿Qué me está diciendo esto? Entonces de aquí lo único que veo es esto. Me está diciendo que Y, que me va a predecir, ¿cierto? La probabilidad de fumar. Entonces, como los efectos marginales se calculan con respecto a las medias, lo que me está diciendo es que cuando la educación de la madre está en su valor promedio, cuando White está en su valor promedio, aunque ahí es medio raro, ¿cierto? Porque no hay una, usted no es 0,5 más negro o más blanco, igual aquí de hecho le dice que la derivada de y con respecto a x es un valor, es un cambio discreto, ¿cierto? Porque es el cambio de 0 a 1, no hay un promedio. Cuando tenemos el ingreso promedio, cuando tenemos los impuestos promedios y el peso promedio, cuando estas variables explicativas están en sus medias o en sus promedios, el individuo, o en este caso la mujer, tiene un 0,12 o un 12,28% de probabilidad de fumar. ¿De acuerdo? Esto con respecto al modelo Probit. Repito, eso es igual para el modelo Logit. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de fumar de un individuo que tiene en sus variables explicativas los promedios es de ¿cuánto? Es de 12,28%. Eso mismo lo podemos calcular de esta forma. ¿De acuerdo? Podemos escribir margin and means, ¿cierto? Voy a copiarlo. Lo voy a poner acá. Margin and means para que no me muestre esto porque al fin esto aún no lo voy a analizar o no lo puedo analizar de nuevo, ¿cierto? ¿Y eso que me está diciendo? Que cuando la educación de la madre toma su valor promedio, ¿que cuánto es? 12,9354. Entonces son la educación promedio de la madre de 12,9 años. Aquí es cuando les comentaba lo de White, el promedio es 0,78. No, pues no es lógico, ¿cierto? Yo no soy 0,78 más blanco o más negro. Yo soy o no soy, punto. El ingreso promedio de la familia es de $29 o $29.000. Los impuestos promedios son de 19,55%. Es que no recuerdo si están medidas en porcentajes o en dólares. Y el peso a nacer promedio es de 118. ¿Listo? Entonces, de nuevo, con estos valores promedios que se supone que también están reemplazados acá, fíjense que aquí la probabilidad medio 12,28 y aquí medio 12,28. ¿no? Entonces, un individuo con estos valores promedios tiene una probabilidad de fumar de 12,28. Pero de nuevo, a veces el interés recae no en calcular solamente el promedio, sino darle valores arbitrarios a estas probabilidades o a estas variables explicativas y calcularlo, ¿no? Como lo hacíamos con el modelo de probabilidad lineal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Margin at, entonces la educación promedio de la madre son 12,9 años, coincide con este de acá, ¿cierto? El peso promedio es de 100,18, es decir, estoy reemplazando en este valor, o más bien en este comando, los valores promedios de las variables explicativas, por lo tanto cuando yo lo estime me tiene que coincidir la probabilidad de fumar con esta, ¿no? Le doy enter y efectivamente, 12,28, 12,28, ¿listo? ¿A qué voy? Aquí yo le puedo cambiar estos valores, ¿no?
como les decía, como lo hacíamos en el MPR. Yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de fumar de alguien cuya madre tiene, qué sé yo, 6 años de educación, 5, acabó primaria, esa madre es blanca, el ingreso familiar es de solamente 5, donde hay un impuesto de 19, qué sé yo, y donde el peso al nacer es de 80. Eso creo que está medido como en onzas, no sé cómo está medido en eso. Y le damos enter. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que alguien con estas características, ¿cierto? Alguien con estas características tiene una probabilidad de fumar, ¿de qué? Del 75%. Y es estadísticamente significativa. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer esos cambios, yo puedo hacer esos cálculos. Pero bueno, hasta ahora simplemente hemos estimado los primeros modelos que sirven para mirar la significancia estadística y el signo de mi estimación, ¿cierto? Y algunas probabilidades con respecto a las medias, ¿listo? Pero son probabilidades generales, pero ahora sí podemos determinar cómo analizamos esos parámetros, ¿listo? Cómo se analizan los parámetros. Y esos parámetros pues se van a analizar con respecto a las medias. Vamos a copiar este margin de y de x at mens, ¿cierto? Y le doy enter. Este que está acá. Entonces, estas son las derivadas parciales, ¿cierto? O los efectos parciales marginales de cada una de las variables con respecto a las medias, ¿no? Eso se analizan como cualquier otro módulo. Ahora sí lo podemos analizar, ¿de acuerdo? De manera o a través de las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, como los cambios en estas variables, en cada una de ellas me afecta o me cambian la probabilidad, en este caso, de fumar. Pero las variables estando en sus medias, ¿no? Con respecto a sus medias. Yo puedo cambiar esto. Claro, yo puedo cambiar esto, ¿cierto? En lugar de add mens, pues yo le puedo poner así como está acá, ¿no? Add entre paréntesis y le doy el valor que quiero darle. Pero digamos que la idea es estimarlo como sale por defecto si ahora vemos algunas variaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Cómo varía la educación en años? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que por un año adicional de educación de la madre después de la media, la probabilidad de fumar disminuye en 0,028. O lo que es lo mismo, disminuye en 2,83%. Entonces, por un año adicional de educación de la madre después de la media, porque después de la media, porque todo eso está expresado con respecto a la media, la probabilidad de fumar disminuye en un 2,83%. White, dummy, 1 si es blanco, 0 si es negro. ¿Qué me indica esto? Que si la mujer es blanca, su probabilidad de fumar aumenta en 4,6% más que la probabilidad de fumar que tienen las negras. ¿Listo? Es decir, que las mujeres blancas tienen un 4,6% de probabilidad de fumar adicional o superior, ¿cierto? De la probabilidad de fumar que tienen las mujeres negras. Ingreso familiar. Pues un aumento de $1000, que así es como varía el ingreso, ¿cierto? De la familia, la probabilidad de fumar disminuye en 0,28%. Por un aumento del ingreso familiar después de la media, ¿no? Después de la media, después de este valor, si se aumentan $1000 más, la probabilidad de fumar disminuye en 0,21%. Six tax, que son los impuestos al cigarrillo o al consumo de cigarrillo, que me indica de nuevo que por un aumento de 1%, vamos a suponer que está medido en porcentajes, ¿sí? O en dólares más bien, por un aumento de $1 en el impuesto al cigarrillo, la probabilidad de fumar aumenta en 0,27%. De nuevo, por un aumento de $1 de impuestos en el cigarrillo, después de la media, la probabilidad de fumar aumenta en 0,27%. Y por último, por un aumento de esto BW, como está medido, miremoslo. Está medido en onzas, ¿sí? Y CITATS es un impuesto, es que no me dice cómo están medidos. Bueno, el peso me dice que está medido en onzas, pero el aumento de una onza de peso
del niño al nacer después de la media, ¿cierto? La probabilidad de fumar disminuye en 0,23%. De nuevo, esto lo podemos hacer también con el Logit de la misma forma, ¿no? Ahora, nuestros análisis, o más bien, en este modelo tenemos variables que tienen dos características, ¿no? Variables que son continuas, es decir, variables como la educación de la madre, ¿cierto? Que está medida en años, como el ingreso, que está medida en años, como el peso, ¿cierto? Que está medida en valores continuos, pero también tenemos variables categóricas como white, ¿no? Que es 1 si es blanco, 0 si es negro. En este caso la mujer, ¿no? 1 si es blanca, 0 si es negro. Y ahora vamos a incorporar otra más para que el análisis trate de ser un poco más, o trate de incorporar un poco más de estas variables, ¿listo? Entonces, yo puedo calcular estas probabilidades de acuerdo a este tipo de variables. Entonces, si yo estimara un modelo normal con la educación de la madre, un modelo de probabilidad lineal como el MPL a través de mínimos cuadrados ordinarios. Recordemos que estos modelos Logi-Provi se estiman a través del método de máxima verosimilitud, pero si yo estimara eso a través de mínimos cuadrados ordinarios, pues la probabilidad sería lineal, ¿de acuerdo? Quiere decir que esto sería el aumento de la probabilidad cada año. Por un aumento de 5 años de educación de la madre a 6 años, por ejemplo, la probabilidad de fumar aumentaría o disminuiría, perdón, en 2,8%. Si la mamá pasa de 10 años de educación a 11 años, la probabilidad se volvería a disminuir en el mismo valor, 2,83 y demás. Entonces, una de las diferencias de los modelos Probi con respecto a MPL es que justamente esas probabilidades no son lineales. No son constantes a través del tiempo. Las pendientes no son constantes, ellas cambian a través del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces la idea es determinar ese tipo de probabilidades. ¿Cómo puedo determinar el cambio de esas probabilidades? Entonces para eso estimamos un modelo de este tipo. Entonces vamos a suponer que queremos, primero copiar este comando, copiamos acá. Vamos a suponer que queremos estimar los efectos marginales, ¿cierto? ¿De quién? De la probabilidad de fumar de la educación de la madre. ¿De acuerdo? Ojo con esto. De la educación de la madre, pero ¿a partir de qué? A partir de los 10 años de educación de la madre, ¿cierto? Que me calcule las probabilidades, no para todos los años, porque serían un montón, sino desde los 10 años de educación de la madre hasta el año 17. Y quiero que las probabilidades me las cambie de uno en uno. Por eso aquí le pongo 1. ¿Listo? De uno en uno. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las medias. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las demás variables van a estar expresadas en sus medias. Igual eso lo puedo cambiar. ¿Listo? Eso lo puedo cambiar. Y le doy Enter. Entonces él me va a estimar todo esto. ¿Listo? ¿Qué me va a decir acá? Entonces, ¿cuántos cambios vamos a registrar? Entonces, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿No? Entonces, me va a registrar 8 cambios, ¿no? Por eso tenemos 8 adds, ¿no? Desde el add 1 hasta el add 8. ¿Y qué diferencia hay entre el add 1 y el add 2? Entonces, la media de white, de FAMI ingreso, de impuesto y de peso son las mismas en todos, ¿sí ven? Aquí es igual, aquí es igual, aquí es igual. ¿Por qué? Porque le dije que me lo estimara con respecto a la media. ¿Qué va a cambiar? La educación, ¿no? Aquí va a estar con 10 años de educación de la madre. Aquí van a haber 11 años, 12 años y así hasta cuándo? Desde 10 hasta 17. ¿Listo? Hasta 17. Por lo tanto, estos add, que son estos mismos de acá, que van desde el add 1 hasta el add 8, me van a registrar ¿qué? La probabilidad de fumar para cada uno de los años de educación. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que una mujer con estos valores promedio, con este ingreso promedio, con un hijo que tuvo este peso promedio, con este impuesto promedio, pero con 10 años de educación, tiene una probabilidad de fumar ¿de cuánto? Del 22,61%. ¿Listo? Una mujer con esas mismas características de la anterior, pero con 11 años de educación, tiene una probabilidad de fumar del 18,64%. Una mujer con esas mismas características de la primera, pero con 17 años de educación, que es el add 8, ¿cierto? Tiene una probabilidad de fumar del 4,2%.
Entonces fíjese que aquí se está evidenciando la relación negativa entre quién, entre la educación de la madre y la probabilidad de fumar, ¿no? A mayores años de educación de la madre, menor es la probabilidad de fumar. Pero fíjense de algo muy interesante, y es que estos efectos marginales a través del tiempo, o más que a través del tiempo, a medida que cambia la distribución, en este caso de la variable educación de la madre, no es constante, es diferente para todos los años. ¿Listo? Y eso es importante, ¿no? Eso es una característica común de este tipo de modelo. Yo puedo ver esa distribución, cómo cambia. Eso es el valor agregado o uno de los muchos valores agregados que tiene este modelo. ¿De acuerdo? Ver cómo cambia esta distribución. ¿Listo? Como les decía, yo puedo cambiar esos valores, ¿cierto? No estimarlo con respecto a las medias, sino que sé yo hacer algo un poco más realista. Entonces yo puedo decirle, quiero que me estime el efecto marginal de nuevo de la educación de la madre, pero esta vez que vaya desde los 5 años de educación hasta los 14 años de educación. Pero quiero que los cambios, que me estime la probabilidad cada 3 años. ¿Listo? No es cada año, sino cada 3 años. Y quiero que mis variables explicativas tomen estos valores, ¿no? Que la mujer sea blanca, que el ingreso familiar promedio sea de 5, que el impuesto sea de 15 y que el peso al nacer sea de 200. Y él me lo va a estimar, ¿no? De nuevo, estos valores se van a repetir para todos, pero ya no van a ser las medias, sino que van a ser los que yo les asigné. Y lo que va a cambiar es esto, ¿no? Como le pedí que empezara en 5 y terminara en 14, pero que cambiara de 3 en 3, el primero va a ser 5, el segundo va a ser 8, educación de la madre, el tercero va a ser 11, el cuarto va a ser 14, ¿no? Y me va a estimar 4 o 4 AT. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo acá? Que una mujer con qué? Con una mujer blanca, con un ingreso promedio familiar de 5, con un impuesto a los cigarrillos donde vive de 15 y con un hijo que cuando nació pesó 200 onzas y con 5 años de educación tiene una probabilidad de fumar del 22,65%. Una mujer con esas mismas características pero con 8 años de educación, la probabilidad es de 12,13%. Y una mujer con esas mismas características pero con 14 años de educación, la probabilidad de fumar ahora es de 2,25%. Yo puedo jugar y aquí puedo mirar la significancia estadística de esas probabilidades, ¿no? Esta última es significativa del 10%. Entonces, yo puedo jugar. Yo puedo hacer esto con todas las variables que sean continuas, ¿de acuerdo? Con todas. ¿Como cuáles? Educación de la madre, educación del padre. Puedo hacerlo con el ingreso, con los impuestos, ¿listo? La invitación es que ustedes lo hagan. Háganlo para que jueguen con esas variables. Eso con respecto a las variables que son continuas. Y con respecto a las variables que son categóricas, yo también puedo hacer esas estimaciones, ¿de acuerdo? Pero entonces, antes de yo poder hacer las estimaciones de las probabilidades por cada una de las categorías, que el tema es muy interesante, debo de nuevo estimar nuestro modelo precediendo, ¿cierto? Las variables categóricas como white, y aquí incorporamos male, ¿cierto? Las podemos incorporar precedidas por la letra I para indicarles tata que son variables categóricas. Y estimo en un modelo. I.white y .male, ¿de acuerdo? Todo esto es igual que siempre, ¿cierto? De hecho aquí nos da significativa, la verdad es que no sé por qué las sacamos, o creo que no la hemos considerado antes, pero pues nos da significativa el 10%, ¿no? De nuevo, ¿qué puedo analizar de este modelo? Simplemente el signo, ¿no? A mayor educación de la madre, menor probabilidad de fumar. Si el niño que nace es hombre, tiene menor probabilidad de fumar que si fuera mujer. Dato curioso, ¿no? Si la mamá fuma mucho, es probable que le salga mujer. No, hombre. Más o menos eso quiere decir. Y en fin, con las demás variables. ¿Listo? Ahora, para estimarlo, simplemente escribo margins male, ¿cierto? Para indicar que es la variable male, la que quiero ver. Y aquí, ¿qué me está diciendo? La probabilidad de fumar de quién? De los hombres, que son los unos, y de las mujeres, que son los ceros. ¿Cuándo qué? Cuando las variables o cuando las demás variables están en sus medias. En este caso, ¿qué me está diciendo? Que un hombre o que un niño hombre, ¿cierto? Que es el que nace realmente, un niño hombre
Cuando las demás variables están en sus medias, ¿cierto? En sus medias, que son todos los valores que ya antes habíamos visto, creo que son estos mismos de acá. Ajá. En sus medias, los niños hombres o los niños que son hombres, su mamá tiene una probabilidad de fumar del 13,71%, mientras que si el hijo que nace es mujer, la probabilidad de fumar de la mamá es del 16,8%. ¿Listo? Y white, margin white, white si es una variable que se aplica a la mamá, si es blanca o si es negra, que me está diciendo que las mamás que son blancas tienen una probabilidad de fumar del 16,39%, mientras que las mamás que son negras su probabilidad de fumar es del 11,9%. Es decir, tienen más probabilidad de fumar las mamás blancas que las mamás negras. De ahí que el signo de este modelito cuando lo hicimos por primera vez, este signo fuera positivo, ¿no? Este signo fuera positivo. Que me indica que la probabilidad de fumar de los 1 es mayor que la de los ceros. Como pasa acá, ¿no? La probabilidad de los 1, que es las mujeres blancas, es mayor que la de los ceros. ¿Listo? Pero de nuevo, estas probabilidades están calculadas con respecto a ¿qué? Con respecto a las medias. Entonces yo puedo cambiar esos valores de las medias, como hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Cierto? Margin white, por ejemplo, add, y entre paréntesis pongo el nombre de las variables explicativas que le quiero cambiar. ¿Listo? Y le doy enter. Ahora aquí quiero decirle, no, quiero que me calcule la probabilidad para cada una de estas dos categorías, mujer blanca, mujer negra, si tiene 10 años de educación, si son blancas, si el ingreso familiar es de 5, si el impuesto es de 15 y si tiene un peso de 200. ¿Listo? Él me va a decir que la probabilidad de fumar de las mujeres blancas es de 7,6% y de las mujeres que no son blancas es de 4,92%. Y puedo jugar con esto, ¿listo? Puedo llevar eso a extremos, ¿de acuerdo? Eso es importante, o sea, hay una gran variedad de cosas que yo puedo hacer con estos modelos. Repito, aquí lo he hecho con un Probit, pero esto mismo lo puedo hacer con un Logic, ¿listo? Pero fíjese que hay una gran variedad de cosas que yo puedo hacer, ¿listo? Puedo incorporarle los valores que yo quiera a esto y él me va a estimar las probabilidades, ¿de acuerdo? De estas probabilidades que cambian con la distribución de las variables. Ahora, ¿cómo validamos nuestro modelo? ¿Cómo hacemos para saber que nuestro modelo es un buen modelo, predice de forma correcta? Entonces, para eso vamos a estimar la llamada tabla de clasificación, ¿no? La tabla de clasificación, que es lo que me permite determinar cuál es el porcentaje de aciertos de mi modelo. Entonces le doy Stop Classification, Enter, ¿cierto? Y la voy a correr. Esta es la tabla. Entonces, ¿recuerdan cuando le hice inicialmente un tab a la variable fuma, que es nuestra variable dependiente? Y les dije, ojo con esto porque sobre el final vamos a ver algo importante. Entonces, ¿qué me decía fuma? De esta base de datos tenemos 212 personas que fuman y 1176 que no fuman. Tenemos 212 que fuman y 1175, él omitió uno por alguna razón, ¿cierto? Que no fuman. Entonces tenemos, esta es la tabla de clasificaciones. Aquí vamos a ver tres estadísticos importantes. Uno llamado a la sensitividad, que me va a decir que también mi modelo predice de forma positiva las probabilidades que son iguales a 1. Es decir, que también me predice la probabilidad de fumar. Esa es la sensitividad. La especificidad, que me va a indicar que también mi modelo predice la probabilidad de que no ocurra el evento, es decir, la probabilidad en este caso de que sea 0, es decir, la probabilidad de no fumar. Y el último es el porcentaje global. Entonces, este valor a veces puede ser un poquito mentiroso porque le saca como un promedio de todos, pero siempre es interesante ver estos dos. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo este modelo? Sensitividad. Que el modelo me predice correctamente la probabilidad de fumar, ¿cierto? Un positivo de la probabilidad de fumar solamente en el 1,89% de las veces. Quiere decir que en el 98,11% de las veces el modelo me predice la probabilidad de fumar, de que si fumemos, me predice como si no fumara. O sea, yo en la realidad fumo, pero él me predice que no fumo. ¿Cuándo? En el 98,11% de las veces. O sea,
Me está prediciendo muy mal la probabilidad de fumar. Solamente está acertando en el 1,89% de las veces. La especificidad que me dice que también me predice mi modelo la probabilidad de qué? De no fumar. Evidentemente el modelo que me está diciendo que me está prediciendo bien la probabilidad de no fumar en el 98,98% de las veces. Eso es importante. Me predice muy bien la probabilidad de no fumar. Quiere decir que se está equivocando solamente en qué? Solamente el 1,02% de las veces. ¿Se equivoca en qué? En predecir de forma correcta la probabilidad de no fumar. ¿Cierto? ¿Por qué se equivoca? Porque me la está prediciendo como si fumara realmente. Entonces, el porcentaje de la especificación, ¿cierto? Correcta del modelo es del 84,14%, que es sumado a estos dos, ¿no? Dice que el modelo me está prediciendo bien el 84,14% de las veces, pero repito, esto está un poco erróneo, ¿cierto? O sea, bueno, no es que esté erróneo, sino que es un poco mentiroso porque sí, él me predice esto, pero ¿por qué? Porque el modelo me predice de forma muy eficiente la probabilidad de no fumar, ¿listo? Pero me está prediciendo mal la probabilidad de fumar. Pero ¿por qué creen que pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Entonces, estos son los datos reales, ¿no? Bueno, esos son los datos reales. Estos son los datos estimados, ¿no? Entonces, mientras el modelo aquí me decía que habían 212 personas que evidentemente fumaban, el modelo me predijo que solamente fumaban 16. Y mientras el modelo, en el modelo o en la vida real tenemos 1175 personas que fumaban, que no fumaban, el modelo me predijo que 1371 no fumaban. Entonces el problema está acá, ¿no? De 212 real solamente me predijo bien 16, ¿no? Y es esto, ¿no? Entonces, de las 212 que fuman, el modelo me predijo que verdaderamente fumaban 4, que equivalen al 1,89. Pero el modelo me predijo, de las 212 que fuman, el modelo me predijo que no fuman, es decir, lo hizo mal porque me predijo que no fumaban la mayoría de las veces. Lo que equivale al 98,11%. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá. El modelo de los 1175 personas que en realidad no fuman, ¿cierto? Que en realidad no fuman, el modelo me predijo que evidentemente no fumaban, es decir, me lo predijo bien 1163 veces, es decir, el 98,98% de las veces. Y me predijo que sí fumaban, es decir, me lo predijo mal, ¿cuánto? 12 veces, que equivalen al 1,2%. Entonces, ¿esto ocurre por qué? Esto ocurre especialmente por esto, porque la distribución entre los ceros y los 1 es muy desigual. Fíjense que hay muchísimos ceros, el 84,73% son ceros y solamente el 15% son unos. Entonces la distribución está muy mal. Entonces uno siempre tiene que buscar que esta distribución, cuando va a estimar un modelo Probiology o MPL incluso, sea lo más equilibrada posible, sea lo más parecida posible, ¿listo? Porque si no, mi modelo puede estar prediciendo de forma incorrecta. Ahora, como les decía en el video, ¿yo puedo cambiar este punto de corte? Sí, yo puedo cambiar este punto de corte. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tengo que hacer una grafiquita, escribo LSense, ¿cierto? Que es esta grafiquita, él me va a graficar esto, y esto me va a decir el punto de corte de la especificidad con la sensitividad. ¿Por qué es importante esto? Porque en el punto de corte es donde están acumuladas las mayores cantidades de datos. Estas son las predicciones de mi modelo, y aquí van a estar calculadas las mayores cantidades de mis datos, ¿no? De mis observaciones. Por lo tanto, este punto de corte en teoría es el punto en donde más datos hay, y ahí quizás la especificación de mi modelo sea mucho mejor. Entonces, si uno hace por acá un cálculo, uno puede decir, bueno, capaz que por allá en el 0,17 pueda que el modelo prediga mucho mejor, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo cambia el punto de corte? Stat, clasificación, ¿cierto? Coma, cutoff, entre paréntesis, el número que quiero cambiar, en este caso 0,17, y lo voy a poner acá, ¿listo? Lo voy a poner acá y le voy a dar enter. Entonces cambié la clasificación, ¿cierto? Esos datos siguen siendo lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora le cambié el punto de corte. ¿Qué quiere decir 0,17? ¿Qué significa esto?
que cuando el modelo estima la probabilidad, o sea, yo estimo mi modelo y él me estima la probabilidad. Entonces, si la probabilidad estimada me da mayor que 0,17, mayor o igual que 0,17, el modelo me lo predice como si fuera 1. Es decir, me le pone 1, como si me hubiera predecido de forma correcta, en este caso la probabilidad de fumar. Y si me da menor que 0,17, él me lo pone como 0. Es decir, me le pone como si no fumara. ¿Listo? Entonces, claro, aquí cambia, fíjese, aquí el modelo me predice de forma correcta la probabilidad de fumar en el 66,04% de las veces y me predice de forma correcta la probabilidad de no fumar en el 70,55% de las veces. Solamente se equivoca en el 29% de las veces, ¿cierto? Que me pronostica mal la probabilidad de fumar y en el 33% que me pronostica mal la probabilidad de no fumar. Y en total pues tenemos un 69,86% que es la probabilidad sumada de los dos. ¿Listo? Pero ¿a qué costo? Si da mis características, ¿cierto? Dada la educación de mi madre, dada el peso al nacer, dado si es hombre, en fin, dadas mis características de las variables explicativas, mi modelo me predice, ¿cierto? ¿Cómo? Pues eso que hacíamos por acá, de predecir esto, ¿cierto? Que era darle valores a Edu, a White, a FAM, mi ingreso. Si dado esto, mi modelo me predice que yo tengo una probabilidad de fumar del 0,2. Del 0,2. Esta prueba, ¿qué es lo que va a hacer? Como es mayor a 0,17, va a decirme, como usted es mayor al punto de corte, 0,2, vamos a suponer que usted fuma. Y me pone como si fuera un fumador. La pregunta es, ¿de dónde está más cerca 0,2? ¿De 0 o de 1? Está más cerca de 0. Entonces, esta prueba me debería decir, no, venga, pero si el modelo me dijo que tenía menos probabilidad de fumar porque es de 0,2, pues yo creo que es más conveniente que el modelo me prediga que no fumo. Pero usted me lo pone que sí fuma. ¿Pero por qué me lo pone que sí fuma? Porque hubo un cambio en el punto de corte, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto de corte. La recomendación es, déjelo en el valor promedio, ¿cierto? Y trate como de solucionar este problema. Si ve que tiene muchos datos, pues trate como de seleccionar una muestra acá, ¿cierto? Para que los datos sean más equiparados, por así decirlo. ¿Listo? Y finalmente, hay una prueba, que es la prueba de Hosmer, que se usa para determinar si mi modelo ajusta bien o no ajusta bien. La hipótesis nula es un buen ajuste, la hipótesis alternativa es un mal ajuste. ¿Listo? Para estimar la prueba de Hosmer tengo que predecir las probabilidades. En este caso tengo que predecir la probabilidad de fumar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Comando predict, ¿cierto? Predict. Y le digo fumar, esta es la variable que voy a generar, que es predecir, P. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, ya que estaba creada, ¿cierto? Esta es la probabilidad de fumar, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un list entre probabilidad de fumar, que sería mi pronóstico, y fuma, que sería mi valor real. Y siempre, fíjese que siempre las probabilidades predichas van a estar entre ¿qué? Entre 0 y 1. Esto nunca van a ser ni mayores a 1 ni menores a 0. Y esto es, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esta prueba de clasificación, ¿no? Si esto es mayor que 0,17, que es el último punto de corte que definimos, él me lo pone como 1. Y si es menor que 0,17, me lo pone como 0, ¿no? Y luego me lo compara con este valor real, ¿de acuerdo? Entonces, una vez estimo la probabilidad, estimo la prueba de Hosmer, ¿no? Corramos toda esa parte. Escribo stat.gov, group 10. ¿Qué es lo que hace Hosmer? Como que me analiza el buen ajuste del modelo en toda la distribución. Entonces él me divide estos grupos. Esto me lo divide en 10 grupos, ¿cierto? Yo esto lo puedo cambiar, de hecho.
Yo puedo ponerle más grupos si quiero, digamos que por defecto puedo ponerle 10, pero yo a esto puedo ponerle más grupos, ¿sí? Si con StackGov solito, si me corra. Con StackGov me lo corre por defecto, pero yo puedo ponerle, no sé, 20 grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que me coja toda la distribución y me la divida en 20 subgrupos y me compare si el modelo ajusta bien o no ajusta bien. Entonces, si la hipótesis nula es que hay un buen ajuste, como la probabilidad me dio 0,33, con un chi cuadrado de 9,11 y una probabilidad de 0,33, dado que la probabilidad es mayor que cualquier nivel de significancia, no puedo rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Por lo tanto, concluyo, ¿cierto?, que mi modelo ajusta bien. Ahora vamos a trabajar con nuestra próxima base de datos. ¿Listo? Y aquí vamos a intentar ir un poco más rápido. ¿Listo? Muchas cosas no lo vamos a hacer. Y aquí vamos a trabajar con la base de datos MROS, que ya trabajamos con ella en MPL, y es la probabilidad de que una mujer participe del mercado laboral, ¿no? Tenemos varias variables ya conocidas por ustedes. Le damos un tab a INLF. Y tenemos que esta base de datos está un poco más equilibrada, ¿no? 428 mujeres trabajan, 325 no trabajan. ¿Listo? Vamos a empezar a estimar nuestro primer modelo. Vamos a hacer un MPL para compararlo. ¿Listo? Quitemos esto un momento. Dejémoslo ahí. Este es nuestro MPL, regress INLF, el modelo de siempre, ¿cierto? La prueba F, el R cuadrado, ¿cierto? Y cada una de mis variables. ¿Listo? Esto lo puedo guardar. Entonces voy a guardar los resultados, voy a ponerle estimate store y voy a guardarlos con el nombre MPL, ¿listo? El título MPL lineal, ¿de acuerdo? Este comando se usa para guardar esta estimación. Esto no lo analizo, esto ya ustedes saben cómo se analiza, ¿no? Recuerden, en el MPL estos parámetros sí se analizan, ¿no? Porque son lineales. Ahora vamos con el logit. Y lo mismo, ¿no? Primero la estimación de mi logit con las mismas variables del MPL. Ese es el modelo. Recuerden, este modelo no lo analizo los parámetros. Sí analizo ¿qué? Los signos, pero no los parámetros. ¿Listo? Y lo guardo de nuevo. Estimate store y le pongo logit. Con el nombre logit lo voy a guardar. Título logit. ¿Listo? Y finalmente estimo nuestro modelo probit. ¿Listo? De nuevo, copio acá, pego, ¿cierto? El comando de mi modelo probit. Entonces simplemente cambio logit por probit, pongo las mismas variables, este es mi modelo de nuevo, esto no lo analizo, solamente el signo y la significancia estadística, y lo voy a guardar como estimate store probit. Una vez tengo mis tres modelos estimados, voy a hacer una tabla. Para eso tienen que correr esta línea, sc install stout, ¿cierto? Es como un parche para que Stata les haga unas tablitas. Él está instalando ahí. Ya instaló. Y ahora sí van a estimar la tabla. ¿Cómo hacen para estimar la tabla? Voy a copiar este comando. Y lo voy a pegar acá. Le dicen stout y aquí ponen el nombre de las variables, ¿no? Como lo pusieron arriba. MPL, probit, logit, ¿cierto? Coma, cell de celdas. Entonces quiero que me muestre el beta estimado en formato porcentaje 9,8, que es con decimales. Y quiero que me muestre el error estándar. Y quiero que me muestre el R cuadrado. Y le doy Enter. ¿Listo? Y tengo mis tres modelos, ¿no? MPL, probit y logit para poderlos comparar. De nuevo, ¿qué puedo comparar? Entre estos dos puedo comparar el signo. Bueno, de hecho, entre los tres puedo comparar el signo y la significancia estadística. Pero el valor de los parámetros no, solamente aquí lo puedo analizar, pero aquí no los puedo comparar, ¿de acuerdo? Entonces me va a estimar, ese es el beta estimado, la estrellita significa el nivel de significancia, ¿cierto? Una es 1%, creo que es, 2 son 5, 3 son 10, y aquí me va a mostrar el R cuadrado, fíjense que solamente me estima el R cuadrado para el MPL, ¿no? Porque los otros no tienen R cuadrado, tienen pseudo R cuadrado. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Bueno, primer efecto, digamos que, o primera variable, ¿no? Que es el ingreso del esposo. En todas la variable es negativa, ¿no?
lo que me indica que a mayor ingreso del esposo, menor probabilidad de participar en el mercado laboral por parte de la mujer, y son estadísticamente significativas y concuerdan, ¿no? Coinciden el signo de las tres. Estos los puedo comparar, estos no. De nuevo, tamaño no, ¿cierto? Edu, ¿qué me dice Educa? En los tres casos es significativa el 1%, si 3 estrellitas es 1%, una es 10%, ¿de acuerdo? 2, 5%. Son estadísticamente significativas las tres variables al 1%, y es positivo el signo. Fíjense que en todos es positivo, ¿no? Un año adicional de educación me aumenta la probabilidad de participar en el mercado laboral, ¿de acuerdo? O la educación tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral por parte de la mujer. Esper también en todos los casos es positivo el signo, perdón, y significativo. Igual experiencia al cuadrado, negativo y significativo. La edad también conserva el mismo signo en los tres modelos y la significancia estadística. Kids LT6, cierto que son niños menores de 6 años. También signo negativo y significativo, ¿no? A mayor número de niños menores de 6 años, menor es la probabilidad de participar en el mercado laboral. Y kids, niños entre 6 y 18 años, no es estadísticamente significativo en ninguno de los tres modelos. Entonces, estos modelos, digamos que lo interesante es ver eso, ¿no? Ver cómo uno puede comparar los tres y ver que coinciden en sus resultados más generales, ¿no? Coinciden los signos y coinciden la significancia estadística. Hay resultados sistemáticos en los tres modelos, ¿de acuerdo? Ahora sí, entonces vamos a hacer la estimación solamente para el modelo Logit, que ya lo hice para el modelo Pro. Entonces, de nuevo, estimo mi último modelo, que sería este. Lo voy a copiar acá. ¿Cierto? Este es mi último modelo. Mi modelo Logit, la probabilidad de participar en el mercado laboral. Recuerden, este modelo no se analiza. Y voy a hallar los efectos marginales con MFX, que ya sabemos qué quiere decir, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que una mujer cuyos valores están alrededor de la media, ¿cierto? Si tiene el ingreso promedio, la educación promedio, la experiencia al cuadrado promedio, la edad promedio, el número de hijos promedio y demás, tiene una probabilidad de participar en el mercado laboral del 58,27%. ¿Listo? Del 58,27%. Yo puedo cambiar eso, sí, ¿cierto? Entonces puedo decirle margin at means, ¿cierto? Que me va a estimar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Me va a estimar exactamente lo mismo. ¿Con qué? Con el valor de las medias, que aquí no me los muestra, pero que aquí sí, que son estos, ¿cierto? Yo puedo cambiar esas probabilidades con mi modelo Logit, claro, así como lo hice con mi modelo Probit, ¿cierto? Puedo decirle a una mujer cuyo marido tenga un ingreso promedio de 15, que tenga 18 años de educación, que tenga experiencia 10, por lo tanto la experiencia al cuadrado será 100, que tenga 45 años de edad, que tenga un niño menor de 6 años y que tenga un niño entre 6 y 18 años. ¿Listo? Entonces, una mujer con estas características tiene una probabilidad de participar del mercado laboral del 61,89%. Que estamos haciendo lo mismo que hicimos con el Provi, ¿no? Solo que con otra base de datos. ¿Listo? Por eso lo paso un poco más rápido. Bueno, y ya llegamos a algo que yo quería llegar. Digamos que no vamos a hacer lo de las probabilidades de las variables continuas, ¿no? De cada vez que varía una variable en una unidad, como por ejemplo edu, qué sé yo. Ni lo de las variables categóricas, ¿no? Vamos a ir directamente a algo que quiero que veamos, y es el porcentaje correctamente predicho. ¿Listo? Entonces vamos a estimar de nuevo nuestro modelo Logit, que lo tengo aquí estimado. Y vamos a estimar el Stat Classification, ¿cierto? Que es la prueba de clasificación. Es esta, ¿no? Fíjense que aquí la prueba se me da más interesante. ¿Por qué? De nuevo, hagámosle de nuevo el tab ahí en el F, ¿cierto? Porque aquí la base está más equilibrada. ¿Sí lo ven? Hay una proporción parecida de unos y de ceros. ¿Y qué me está diciendo esta prueba? Entonces,
Que tenemos un total de 753 datos, sí, ¿cierto? Que de esos 428 dijeron que sí trabajaban, ¿no? Entonces 428 sí trabajan, 325 no trabajan, ¿no? Esos son los valores reales. Esos son los valores que pronostica mi modelo. ¿Qué me está diciendo? Que de los 428 que trabajan, el modelo me predijo que evidentemente trabajaban 347 veces. ¿Se equivocó cuántas veces? El 81%. Entonces, los aciertos equivalen a qué? Equivalen al 81,07, que es la sensitividad, ¿no? Entonces, mi modelo predice de forma eficiente o verdadera la probabilidad de trabajar en el 81,07% de las veces. Mientras que mi modelo se equivoca o no predice la probabilidad de trabajar, sino que se equivoca, predice la probabilidad de no trabajar, cuando en realidad trabajan, ¿cuánto? 81 veces, que equivalen a qué? Equivalen al 18,93%, ¿cierto? 18,93%. Miremos qué pasa con la probabilidad de no trabajar. Entonces, del total, hay 325 que no trabajan. Mi modelo predice que no trabajan en realidad, no trabajan, o sea que predice bien 207 veces, es decir, el 63,69% de las veces. Se equivoca en 118 veces, es decir, se equivoca en el 36,31%. ¿Qué podemos concluir así a grandes rasgos o a la ligera? Que mi modelo pronostica mejor que la probabilidad de trabajar que la probabilidad de no trabajar. Pero lo interesante de eso es que ya va a estar mucho más equilibrada. Van a ser por lo menos mayores al 50%. ¿Sí? Fíjense, o recuerden que en el anterior, creo que lo tengo acá abierto, no me predecía nada, ¿cierto? O sea, me predecía muy mal la probabilidad. Acá. Me predecía muy mal la probabilidad de que este era de fumar y me predecía muy bien la probabilidad de no fumar. Entonces, esto tiene un problema y es que me está apareciendo solamente una parte de la probabilidad. Lo interesante o lo bueno de este modelo con la base de datos MROS es que me predice los dos más o menos de forma acertada. En general, mi modelo predice bien en el 73,57% de las veces. ¿Listo? Entonces, siempre que mi pronóstico esté cercano al 70% o muy poquito por debajo, en sí mi modelo va a predecir muy bien, ¿de acuerdo? Va a predecir muy bien y eso es importante. Y por último, el StackGov, que es la prueba de estabilidad, de nuevo me da mayor que 0,05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula y concluyo que mi modelo presenta un buen ajuste. ¿Listo? Les voy a dejar los comandos ahí, pero no lo vamos a hacer, sino correr los comandos. El análisis es similar al otro, ¿listo? Pero la idea es que puedan jugar con estos modelos, ¿de acuerdo? Hay mucho por hacer con estos modelos, hay mucho por construir. Entonces pueden construir cualquier cosa de estas, ¿listo? Entonces se va a subir un taller para que practiquen, ¿listo? Y puedan familiarizarse un poco más con este tipo de modelos, ¿listo? Muchas gracias.